Buenos días, me da mucho gusto tener otro encuentro con ustedes y hoy muy emocionada y muy contenta porque nos acompaña Michelle Lara. Buenos días, Michelle, Buenos muchas, días, muchas Liliana. gracias por este encuentro, por estar en nuestro canal. Y bueno, les platico un poquito quién es Michelle. Michelle estudió de inicio una licenciatura en administración. Sin embargo, y hoy vamos a platicar con ella por qué y qué fue lo que fue sucediendo, que su vida fue tomando un giro importante hacia las humanidades. Y entonces después trabajó mucho en coaching, en constelaciones familiares, en inteligencia empresarial, lenguaje corporal, culturas ancestrales y muchos diplomados más que tienen que ver con el desarrollo personal. Y ahora van a saber por qué a Michelle le fue pasando este cambio y qué fue lo que pasando en su vida. Y les quiero platicar, comentar por qué invito a Michelle a nuestro programa. Sé que hay muchos padres de familia, psicólogos, pedagogos que buscan nuestro canal. Nosotros estamos preocupados siempre porque quién acompaña a un niño, quién está cerca de un niño, es una persona, es un ser humano. Este canal se ha ocupado no nada más de transmitir educación y transmitir la filosofía Montessori, que es el sentido de mi vida y es en lo que he encontrado yo una guía y una ayuda para poder guiar a otras personas, sino que al trabajo que he hecho como terapeuta, he podido ayudar también a muchas personas en este canal a nivel de desarrollo personal. Personas que no tienen que ver con niños o con educación, pero que les interesa trabajar con su persona a nivel terapéutico y en este canal han encontrado este lugar. Pero la gente que está con niños, siento una gran responsabilidad de ayudar para que tú como persona te prepares, te ayudes, conozcas de ti mismo, porque la responsabilidad de sanarte para darle lo mejor a un niño está en nosotros. Y que este espacio y este canal sirva para este desarrollo personal. Y hoy, pues con esta terapeuta maravillosa que me da un gusto tenerla en este canal, porque además tengo un vínculo con ella muy especial, que sin saberlo es desde hace muchos años a través de uno de mis hijos, porque fue compañera de secundaria de la persona que me ayuda a manejar el canal y de uno de mis hijos. Y entonces ella ha estado de alguna manera cerca de nuestra vida o yo cerca de la vida de ella. Y muchos años después nos encontramos en Mundo Montessori, ella como mamá de Ale y Y tú como trabajando juntas directora. y yo como directora. Y entonces nos hemos acompañado muchos años en un rato. Y hace poco tuve el placer y el privilegio de que me obsequiara este libro, que es una maravilla, es un placer. Y en estas últimas vacaciones me lo llevé. Me acompañaste en un viaje que hice a un lugar muy lejano y te fuiste conmigo. Y entonces yo lo iba leyendo y verdaderamente fue un agasajo, una caricia al alma y sumamente conmovedor. Y entonces cuando regresé y la vi en la escuela como mamá, la paro en su coche y le digo, lo primero que le dije es, necesito una entrevista contigo de tu libro, porque no puedo decir más que una palabra, estoy conmovida, conmovida de leerte. Y creo que este es un regalo para la gente que nos esté escuchando, que puedan leer estas palabras. Y por esto, bueno, pues ya me platiqué mucho, me emociono nada más de contarlo y de decir qué me pasó mientras lo leía. Y ahora, Michelle, quiero que me cuentes un poco por qué escribir este libro y por qué hablar de tu historia. Mm, ¿Cuál es tu intención? ujú. Pues me motivó muchísimo mi historia. Creo que aprendí a enamorarme de mí en mi historia, a
no juzgarme en mi historia, sino tener este aprendizaje de mí, dado lo que me había tocado vivir, ¿no? Para nada en el lugar de víctima, muy desde la responsabilidad, ¿no? De cómo me había yo llevado hasta ese momento, hasta esa historia de mi vida. Y lo que me impulsó es eh, querer compartir con la gente una manera distinta de relacionarse consigo mismos en momentos en donde hay caos, miedo, locura, en donde no sabemos si vamos a poder con la vida que sigue, dado lo que pone de pronto la vida, que es muy duro. Y ese era uno de mis motivos más grandes. Y lo que encontré al escribir también fue un espacio muy sanador. Fue un momento de mucha reflexión, de mucho acomodar, no solamente racionalmente lo que había pasado, sino emocionalmente y mucho también energéticamente. Ujú. Qué interesante, Michelle, que hayas logrado transformar todas estas vivencias que fueron complicadas por un aprendizaje y por un estilo de vida y una forma de vida. ¿Qué, qué del libro, de los pasajes del libro te costó más trabajo poderlo poner en palabras y que te rebasaban las emociones? Porque yo te leía y leía algo tan, tan emocional, ¿no? Que decía, ¿cómo pudo brincar esa emoción para poderlo poner ahí en palabras, pero que además nos transmite la emoción y podemos sentir como tú estabas sintiendo en esos momentos? A ver, es importante que yo pueda compartir aquí que este gran hito que detona todo esto es la muerte de mi esposo. Mi esposo fallece de una forma pues muy inesperada, de una forma violenta también. Y todo esto a mí me empieza a crear un mundo de muchísimo caos. Yo, Liliana, pasé 2 meses sin dormir y con el cuerpo temblando. Yo no entendía, Ale tenía 5 años, mi hijo, y él me decía, mamá, ¿por qué te tiemblan tanto las manos? ¿No? Entonces eran respuestas pues que ni yo misma podía contestar en ese momento. Yo estaba enfocada en sacar adelante lo que había que sacar adelante. Y solamente lo único que pude hacer fue resolver, ¿no? Moverme desde esta parte de, pues ya puso esto la vida y hay que resolver y hay que salir adelante de esta parte. Lo que más me costó trabajo escribir en el libro, evidentemente era lo relacionado a contar, ¿no? Porque había mucha vergüenza, Liliana, me sentía con vergüenza, me sentía con culpa, en ese momento no entendía, en ese momento, claro, ¿no? Hoy te lo digo con una claridad y una paz mucho más grande, porque es muy cierto que la historia a mí no me define. Había algo en mi existencia que tenía que llevarme a vivir ese momento para que yo pudiera encontrar a la Michelle que hoy conozco, pero sí hubo en ese momento una gran sensación de vergüenza y culpa, dado lo que había y dada la forma también de cómo había fallecido mi esposo y dado cómo yo me encontraba, ¿no? Porque hay un estigma grande hacia la mujer sola, soltera o viuda en esta sociedad en la que vivimos y me costó salirme de ahí. Eso me costó mucho trabajo contarlo. Y otra de las cosas que me quebraba muchísimo era mi hijo. Las conversaciones con mi hijo al respecto de la muerte, que a sus 5 años es muy bonito darte cuenta cómo los hijos no tienen el juicio o tanto el miedo con respecto al tema de la muerte, lo ven muy natural. A los 5 años era como, ya está, mamá. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el sepelio, estábamos al lado de su papá, velándolo, y yo llorando le decía, hijo, lamento mucho que estemos pasando por esto. Y él voltea a sus 5 años, Liliana, y me dice, mamá, era necesario. Y yo dije, Wow. pero ¿quién me está hablando? ¿Quién es este chiquito, no? Y varias cosas de ese tamaño, de esa grandeza de su alma,
yo como mamá, con toda la preparación que también tengo hoy, lo pude acompañar de una forma muy bonita, muy contenida. Le pregunté qué quería hacer, ¿no? Dibujos, dibujos, velas con deseos, velas con deseos. Entonces estuve muy cerca conteniéndolo, escuchándolo, sabiendo, como queriendo saber qué pasaba con él. Y él, la verdad es que con una grandeza de un alma que me conmovía y me sorprendía y también me sostenía, ¿no? Y decía, vamos, ¿no? Es por esto que hay que despertar o regresar o continuar de una bonita manera para, no solamente para mí, sino para él en esta vida, que apenas él comenzaba con 5 años, ¿no? Y qué maravilla, ¿no? Poder a través de esta narrativa escuchar cómo un mismo evento lo vive un niño de 5 años y lo vive un adulto, ¿no? Ujú. Es una gran diferencia, te escucho y puedo entender muy bien cómo Ale podía ser mucho más, le decimos fenomenológico, que está en el presente, en el aquí y en el ahora, y su respuesta tan natural y tan concreta de esto tenía que pasar, cuando el adulto ya tiene un montón de cosas encima, ¿no? Que juicios, pensamientos. Y entonces en estas dos emociones que tú mencionas que pasaste, que era la culpa y la vergüenza, Ujú. cuando es un evento tan fuerte, cuando es un evento sorpresivo, accidental totalmente en tu vida, porque tú no tenías ni idea ni para dónde iba este asunto, entonces te llega y entonces por supuesto que lo que la tendencia normal es, ¿qué hice? ¿No? Exacto. ¿Qué hice yo? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Cómo pude haber cambiado esto? ¿Qué tenía que haber hecho yo antes? Porque esto llega y me sorprende de esta manera y me atrevo a aumentar una emoción más que quiero comentarla porque esto que tú has hecho con el libro y estar ahorita con esta entrevista habla de tu valentía, porque yo creo que en un evento así también hay miedo, Uf. ¿no? Porque hay culpa de, debí de haber hecho otra cosa, ¿no? Hay mucha sorpresa, por supuesto, pero también hay miedo de, "¡Ah! ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y Ujú, quién sigue? ¿Y quién está en peligro? ¿Y ujú, qué me toca hacer? Y ujú, me callo o hablo o, ¿no? Todavía no sé por qué sucedió esto. ujú, Y ese miedo también, ujú. pues va moviendo, esas manitas temblando, pues eran todas esas emociones, me imagino yo, que Sí, estaban allá completamente. dentro de ti sin poder ni ubicarlas ni nada, y por supuesto que creo que Ale, en contenerlo, te contuvo a ti también, Completamente. en toda esta parte emocional, ¿no? Ujú. Y mencionas una parte súper importante, Liliana, que tiene que ver con desde dónde hemos aprendido nosotros a relacionarnos, no solamente con la muerte, sino con el error, Ujú. ¿no? Cuesta mucho trabajo equivocarse, hay un gran juicio, hay una gran dureza, hay un gran autocastigo que viene de la culpa trae castigo y generalmente somos súper duros con nosotros. Cuando pasan eventos así, cuando lo conectamos con la muerte, con el error, ¿no? Es automáticamente el pensamiento, como bien lo dices, es ¿qué hice mal? ¿No? Gente que viene a mi consulta me dice, es que ¿qué hice mal? ¿Por qué mi hijo se quitó la vida? Es que ¿qué hice mal? ¿Por qué mi hija de 10 años se murió de cáncer? Y es que no tiene que ver en sí con lo que hayamos hecho bien o mal en realidad, tiene que ver con que somos seres humanos y como seres humanos vamos a vivir estas cosas que pone la vida para que nosotros podamos aprender de nosotros, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando con la vida. Y la muerte, es que la muerte y la vida son pareja, no están Dependen una de separadas, la otra. dependen una de la otra. Es que automáticamente cuando muere algo, ya están haciendo otra cosa. Puede ser una posibilidad, puede ser un nuevo camino, puede ser una nueva vida. No están separadas, pero aprendimos a ver la muerte con mucha gravedad y con mucho miedo. Es más, hay gente que no habla de la muerte por miedo a que llegue. Y esa educación es la que tenemos que cambiar, ¿no? Como resignificar la relación que tenemos con la muerte.
Sí, y yo creo que cuando nos pasan estos eventos que van a suceder, a cada quien nos va a suceder eventos diferentes en la vida. Esto que habla Michelle del error y que somos educados a hacer las cosas bien y a ocultar nuestros errores, a ocultárselos a los demás y a nosotros mismos. Aprovecho para hacer un comercial de nuestro canal. Tenemos ahí una plática del error como una muestra de desarrollo y de crecimiento para que completen como esta plática con esto, porque es fundamental. Si fuimos educados a no equivocarnos, Mm. a esconder nuestros errores, en el momento en que nos pasa algo que ni siquiera tiene que ver con nosotros mismos, inmediatamente hay esta culpa de debí de haber hecho otra cosa, etcétera, ¿no? Y esos pensamientos, y de por sí ya es como muy complicado y muy difícil afrontar todo lo que se viene, esos pensamientos pues te afectan y te achican y dañan tu autoestima y te quitan elementos, herramientas para poder salir adelante, tus propios pensamientos, de Ujú. tu educación, tus creencias en esos momentos, pues, no te sirven, al contrario, ¿no? Claro, te achican, ¿no? Te llenan de miedo. ¿Crees que hay algo más afuera que tiene que resolver esto? Justamente conectado a la herida de separación que nosotros tenemos. Nosotros Ujú. siempre creemos que Dios está en una nube, que nuestra validación está en un hombre o que nuestra respuesta está en alguien más que nosotros. Entonces, claro, necesitamos de los otros para poder experimentarnos, para poder reconocernos, sin duda. Pero también hay que recordar que nosotros tenemos todo para poder con lo que va poniendo la vida. Y es Claro. este dolor de separación, de la separación con nosotros mismos, con nuestra esencia, con nuestra luz, con nuestra alma, que hace que venga todo este cuestionamiento, ¿no? O creer que todo esto que nos pasa puede ser porque algo hicimos mal, pues que muchas veces tiene que ver con este aprendizaje incluso de Adán y Eva, ¿no? Que cometen este pecado y les va como en feria, porque además de que los echan del paraíso, ¿no? Les dicen que van a sufrir y que van a tener dolor y los tratan, pero Ujú. como lo peor, justo por un error, ¿no? De ahí Sí, venimos aprendiendo, de ahí tenemos esta educación tan fuerte. sí. Y también, mencionas algo súper importante en relación con la vida y la muerte, que no parece que aquí en México, ahorita que estamos justo en estas fechas de este festejo al recuerdo a los muertos, Ujú. los festejamos, los honramos, los pensamos, pero al mismo tiempo no los soltamos y no estamos listos y sufrimos muchísimo por las muertes y una muerte así con un hombre joven, lleno de salud, con un chiquito de 5 años, en una relación de pareja buena, Ujú. con todas las posibilidades de vida y de repente se acaba, ¿no? Sí. Y la gente que me imagino que se acercaba a ti queriéndote ayudar con estas frases y estas palabras de no pasa nada, Lo que lo que necesites. necesites, Sí, vas a salir adelante, eres muy fuerte y uno se siente, o sí, sea, tan vulnerable y tan quebrado que dices, ¿de dónde? O sea, ¿cómo le hago para ser fuerte? Porque no lo sí. estoy siendo. O sea, como estas frases que son Mm, muy bien intencionadas y que son para por ayudar, supuesto. pero que entonces te ponen la vara muy alta de entonces tengo que hacer y no te dan permiso de vivir tu duelo, Claro. ¿no? Y cuántos duelos ahí hay eh, encostrados, congelados, porque en el tener que hacer un montón de cosas y cumplir con un montón de cosas. Yo iba leyendo ahí en tu narrativa de ese momento donde tú te quedaste como si como volando en otro hemisferio, como Me desconecté. desconectada y como sin tocar realidad. Creo que eso te ayudó finalmente, porque entonces todas estas cosas que te decían de afuera, pues las ibas seleccionando como ibas pudiendo, porque según te fui leyendo, no tenías manera de tocar realidad en ese momento. Te tuviste que como cerrar y acoger a ti misma para poder ver qué estaba pasando. Tú cuéntanos cómo.
Lo dices muy bien, Liliana. La expectativa desde donde se cree que se tiene que vivir un duelo, se tiene que vivir una muerte, es una idea muy lineal. Es una idea que está muy de la mano con este aprendizaje desde el patriarcado, ¿no? Desde tiene que ser lineal, hay unos pasos, cuando llegues a este paso ya estás del otro lado. Y es que la muerte no se vive desde lo lineal, el duelo, las pérdidas, no se viven desde esta linealidad o desde estas Ujú. reglas que hay que cumplir para pasar, porque es un proceso muy caótico. Esta linealidad está asociada a lo masculino, a esta idea de concretar, resolver, ordenar. La muerte, los duelos están muy relacionados con la energía de lo femenino, que es esta energía del caos, del desorden, de la oscuridad, de la nutrición, De lo emocional. de las emociones, esto que está en el cuerpo y que lo que te invita es a ir profundo. Lo que generan estos espacios de duelo es un vacío. Y claro, este vacío de pronto lo llenamos de cosas que creemos que nos van a volver a hacer felices, pero realmente ese vacío está para que tú vuelvas a escucharte en ese silencio, en esa quietud, en esa calma. Pero lo que nosotros, y yo hice en su momento, porque era lo que tenía en ese momento a la mano, ese aprendizaje era resolver. Tengo que resolver, tengo que cambiarme de casa, tengo que, seguros, como todo lo que tenía que resolver para mí y para mi familia, fue muy desde el hacer. No me di permiso de vivir mi duelo, ¿no? No me di permiso y además hay mucho miedo de caer en el caos, porque el caos está asociado a la locura, a la depresión. Hay mucho miedo de vivir el duelo por quedarte ahí, pero no, realmente el mundo emocional es como este electrocardiograma, ¿no? Que está arriba y abajo. Ya cuando estás en Galloso, cuando estás en Jorge García López, el que te guste más, es cuando ya no hay latido, cuando ya no hay estos arriba y abajos. Pero es esta parte de saber o que no tenemos la elección de poder decidir cómo vivir nuestro duelo porque tenemos esto muy aprendido y también tenemos esta expectativa social de qué debería de pasar con nosotros. Yo me acuerdo que me decían mis amigas, ¿por qué no te vas a vivir con tu mamá? Otras amigas me confesaron hace poquito que juraban que como era bonita y como era joven, me iba a casar y que alguien se iba a volver a hacer cargo de mí, ¿no? Entonces, lo que yo más quería era demostrarme a mí misma que yo podía con esto que estaba viviendo, que yo podía con todo esto que la vida había puesto para mí. Y lo que me dediqué es a sanarme, a contener a mi hijo, pero mucho a tratar de entenderme. Otra cosa que me ayudó mucho fue a validarme, validar todo lo que me estaba pasando, física, emocional, racional y energéticamente, porque pues no es, hoy está mucho más abierto a hablar de esto, ¿no? Que nosotros somos energía, somos 99% energía, científicamente comprobado. Y entonces cuando hay esta transformación, cuando hay este cambio, de este cambio físico a este cambio energético, la energía se queda con pendientes y puede elegir no irse. Entonces yo me acuerdo que mi esposo estaba más vivo que cuando estaba vivo, o sea, sentía que se movía muchísimo en la casa. Y me tocó darle lugar a eso porque me estaba volviendo loca. Me tocó aprender todo esto que te digo, ¿no? De decir, claro, nosotros somos 99% energía. Es más, a la gente que le quitan una La pierna o sigue un sintiendo. miembro, la sigue sintiendo, eso es brutal. Pero como tenemos este pensamiento lineal resolutivo, no le damos espacio a lo que está dentro del misterio que también está asociada a la muerte. La muerte está asociada al misterio porque no sabemos qué pasa cuando ocurre eso, ¿no? Y al misterio le gusta estar en el misterio, pero lo que nosotros sentimos cuando pasa eso es lo que no tenemos la educación de darle un lugar y es lo que nos empieza a separar de nosotros mismos, de decir, mira, también se está pasando esto por mí, también estoy sintiendo esto y está bien. Y creo que esta responsabilización de Michelle con ella misma, esta sacudida de vida fuertísima que tuvo, que te hizo voltear a verte y Ujú. permitirte y darte permiso y poder dejar como estas voces agradecida porque eran bien intencionadas y
desde el amor, pero poder hacerlas a un lado y poder ver realmente y darle cabida a lo que te estaba pasando, que para la gente a lo mejor no tenía ningún sentido y que cuánta gente está viviendo o ha vivido cosas así o está viviendo ahorita un duelo o una situación así y que estas palabras te hagan sentido y te acompañen Ujú. y que sepas que se vale, que se valen tus pensamientos, tus sentimientos, los más terribles seguramente van a pasar por tu mente en este momento de Ujú, duelo. ujú. Los más insólitos, los más descabellados, como poder decir, aquí está, como Michelle que pudo tener como la sensibilidad para poder entender que él tenía que tener un proceso para poderse ir y que Michelle le iba a dar ese espacio, ¿no? Desde las creencias de Michelle, independientemente de lo demás, poder dar ese espacio a este ser energéticamente que se estaba despidiendo y que se fue, además, sin que ni él se diera cuenta. Sí, sí, es que energéticamente es muy interesante cuando tienen este despegarse del cuerpo de una manera tan abrupta, tarda un tiempo. Hay muchas culturas, hay muchas religiones, hay muchos pensamientos alrededor que estudian la energía, incluso científicamente está comprobado, ¿no? La energía como tarda en caer en cuenta de lo que está pasando y necesitan este proceso de acomodo también. Ujú. Y bueno, que finalmente lo que nos va pasando, hace poco platicaba yo con una persona que nos escuchó a mi hermana y a mí. Vivimos una pérdida importante que fue nuestra mamá siendo Mm, niñas. mm, Y entonces la vivimos de una manera tan diferente. Era como si fuéramos dos familias distintas y dos personas distintas ante un mismo evento tan diferente. Y yo he tardado, o sea, muchos años trabajado con no victimizarme de esa circunstancia, ni que eso marcara mi ujú, destino. ujú. Pero cuando la volví a oír después de tantos años, me conmovió mucho mi historia, yo Mm, misma conmigo. Y la persona que me acompañó, una persona que me ayuda muchísimo a reflejarme, a hacerme algún comentario que me hace voltear a verme, me dijo, le dije, ¿por qué tanta diferencia con el mismo evento entre mi hermana y yo? ujú, Y entonces me dijo, seguramente tu alma en esta vida necesitaba vivirlo así. ujú, Y me dio tanta tranquilidad y tanta paz, como encontrar un sentido. ¿Por qué yo había vivido esto con tanta fuerza, con tanta intensidad o con tanta desgracia, ¿no? ujú, Y decir, pues mi alma lo necesitó, en ujú. esta vida lo necesitaba. Y creo que de eso nos estás compartiendo en este momento, que tú necesitabas de alguna manera y por eso Ale tan sabiamente te dijo, era necesario, ma. Como Ujú. si él supiera, ¿no? Que esto lo necesitaban ustedes. ¿Tú qué opinas de esto, Yo creo que Michelle? sí, la forma en la que vivimos las cosas tiene que ver más con nosotros que con lo que pasa en realidad, ¿no? Con nuestro propio trabajo, con lo que venimos a desarrollar a este plano, a evolucionar a este plano, esto que tenemos pendiente por ahí por completar, ¿no? Yo creo en otras vidas, em, hay herramientas, ¿no? Como la astrología, que es un cálculo exacto también de cómo está tu energía, lo que viene aquí a desarrollar en esta, que también te ayudan a conectar con esta verdad, ¿no? Con esta realidad de tu alma está viviendo esto porque su camino va hacia acá, ¿no? Ujú, Y también creo que tenemos que aprender a, a nombrar las cosas como son, porque no siempre va a haber una explicación racional, pero también las sensaciones que mucho estamos desconectados de esto y ahora más en este mundo tan práctico y tan rápido y tan de tanta tecnología, nos estamos desconectando mucho del mundo emocional, de la sensación, del vínculo, del contacto con nosotros mismos, porque siempre hay algo que estar viendo, ¿no? Las redes para eso están, para que se te pierdan ahí 2 horas y hay que
encontrar el momento para poder escucharnos y hablar de lo importante, hablar de esto que nos pasa, que no todo el tiempo lo hacemos. Ujú. Y me gustaría ir cerrando esta plática haciéndote una pregunta que un poco me has ido contestando, pero mm, nos explicas eh, el por qué lo escribiste. Ujú, ¿Para qué? ujú. ¿Para qué, Michelle? Pues racionalmente te puedo decir para dejar un legado. Eh, Emocionalmente te puedo decir para sanar, para comprender, no entender, comprender a nivel más grande, más general, todo esto que viví y para recordarme que lo logré, para recordarme que pude con esto y que únicamente dependía de mí hacerme esta promesa de vivir la vida que yo sé que es posible vivir, pero aprendiendo a pasar por lo duro, por lo difícil, con mucho amor por mí. Ay, qué lindo. Me conmueve igual que tu libro, me conmueven tus palabras. Y quiero ir cerrando con ustedes comentando que más allá de una religión, de una cultura, de una idea, que la gente pueda o no estar de acuerdo con las creencias de Michelle o las mías, quiero que pasen estas palabras al alma y a la persona que está ahí, que nos está escuchando, y que lo que escuche sea lo que le haga sentido y le ayude, porque todos hemos pasado por una pérdida. Como decía Michelle, la pérdida está ahí todo el tiempo, no es lineal, está ahí, pero también está la vida ahí todo el tiempo. Y en el momento en que Michelle estaba perdiendo a su esposo, ya le estaba perdiendo a su papá, en ese momento estaban haciendo para ellos, no el arbolito y la flor, no, para ellos estaban haciendo algo. A veces es muy difícil poderlo ver en ese Ujú, momento, porque la pérdida es tan grande y está bien vivirla así, que no podemos ver qué están haciendo ahí también para ujú, nosotros, ¿no? ujú, Pero es como nada más decir que ahí está y que se acompañen a vivir el proceso con alguien que los pueda entender y acompañar, porque no necesitamos más que nos acompañen en este proceso. ujú. ¿Y qué te gustaría, con qué te gustaría cerrar y decirle a nuestra gente que nos esté escuchando? Pues lo que más te recomiendo es que te escuches, no solamente los pensamientos, porque los pensamientos te van a llevar mucho a lo que tú crees con respecto a lo que está pasando. Escúchate también a nivel emocional, escúchate también a nivel corporal y valídate. Y una vez que logres escucharte, que no te escuchas desde la acción, te escuchas desde sentarte y echarte para atrás, te escuchas en el silencio. Y una vez que logres escucharte es cómo estoy y qué necesito. Y si no puedes dártelo tú porque esté siendo demasiado fuerte lo que estés viviendo, pide ayuda. Una de las cosas más importantes en estos procesos es tener una red de ayuda que te sostenga en esos momentos. Pues muchísimas gracias, muchas gracias Michelle por compartirte, por compartirnos. No dejen de leerlo, es una maravilla, es una narrativa totalmente conmovedora, humana, de una persona a una persona que son ustedes que la van a leer o que fui yo y que me conmoviste y me llegaste al corazón y aprendí mucho de mí a través de ti y lo agradezco profundamente. Pues muchas gracias como siempre por este encuentro, Michelle, y quisiera que nos platiques dónde te vamos a encontrar, dónde la gente puede encontrar el libro, cuáles son tus redes, cómo pueden platicar contigo. Ujú. Ella puede ayudarlos en este proceso, es coach, es consteladora, tiene muchas especialidades para acompañar a la gente y además de su propia experiencia. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Michelle? La red principal es en Instagram, es Michelle Lara Sanadora.
Y bueno, ahí está el link para que también puedan encontrar mi libro. Ahí también hago publicaciones de talleres, de sesiones. Voy a estar yendo próximamente a compartir mi libro a Viena en un evento internacional, entonces por ahí les voy a estar contando. Y gracias, Liliana, también públicamente quiero agradecerte porque para mí ha sido una gran aliada en este proceso con Ale, en acompañar su pérdida en esta montaña rusa que de pronto aparece y que no sabe cómo encontrarse. Yo como mamá te estoy profundamente agradecida en esta contención y en esta comunicación que tenemos y que seas tú los ojos que me puedan acompañar a cuidar a Ale desde este lugar donde él va a estudiar. Lo tengo en un muy grande lugar en mi corazón. Gracias, Muchas, Michelle. muchas gracias también por eso. Gracias a ti. Y así nos toca y nos toca acompañarnos así en la vida. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Gracias a la Torre Rosa por acompañarnos Ujú. en este proceso de estos videos y esperemos que llegue a muchas personas. Y estamos aquí al pendiente en nuestras redes. Nuestra escuela se llama Mundo Montessori, ahora sí digo nuestra, porque es nuestra escuela, se llama Mundo Montessori. Nuestro centro es Centro Mundo Montessori, donde entrenamos para guías Montessori. Y es un placer, una plática más. Y hasta pronto en otro de nuestros encuentros. Gracias. Gracias. Gracias, Michelle. Gracias, Muchas Liliana. gracias.